va a consistir esta charla? Pues vamos a tratar de situar con esta presentación una panorámica posible de abordar este tema bajo las preguntas que aquí se plantean. Definición de estos conceptos de ética y moral. Nos preguntaremos, ante los incesantes cambios que hay en este siglo, si conviene o no conviene cambiar algo. ¿Dónde se fundamenta la moralidad según el libro de Durantia? Y finalmente, ¿cuál es nuestra misión como creyentes? En primer lugar, vamos a entender cuáles son los términos que componen el título de la charla. Según la RAE, la Real Academia Española, ética puede tener 5 acepciones. Entre ellas, rectitud, enseñanza moral, conjunto de normas morales, filosofía que trata del bien y de los valores, etc. Y nos propone una serie de sinónimos entre los que se alude a los conceptos de moralidad, honestidad, decencia, rectitud, integridad. Según la misma RAE, moral puede llegar a tener hasta 9 designaciones, entre las que destaco el obrar en relación con el bien o el mal, que está basado en la conciencia, que concierne al fuero interno de la persona, regula el comportamiento tanto individual como colectivo, son facultades del espíritu y tiene que ver con el estado de ánimo. Y se nos proponen unos sinónimos que son muy parecidos a los conceptos vistos en la transparencia anterior. Ética, moralidad, honestidad, decencia, integridad. Son varios de los sinónimos, son hasta coincidentes. Podríamos entonces afirmar que oficialmente ambas palabras vienen a indicar lo mismo. Y de hecho, en el vocabulario de la calle solemos emplear ambos términos indistintamente. No es así, sin embargo, en el libro de Durantia. Entre las varias citas en que podemos encontrar sobre el uso de la palabra ética en el libro, se nos revela que tiene que ver con los derechos inherentes de las demás personas. Que la responsabilidad ética está relacionada con la multitud de seres existentes. Que la ética es el espejo social y externo. No se hace referencia a uno mismo. O que la ética sirve para adaptarnos a la convivencia con los numerosos grupos de seres existentes. Por tanto, para los reveladores, la ética está relacionada más bien con el aspecto social y las normas de comportamiento que rigen las relaciones entre todos. ¿Y para qué se usa en el libro de Durantia la palabra moral? ¿Con qué significado la emplean los reveladores? Primero, definen a la intuición moral como la comprensión del deber. Y aunque es una dotación de la mente, está asociado con los otros elementos constituyentes del hombre. En segundo lugar, se sitúa a la moral en el adecuado lugar que debe ocupar. Está por encima de lo animal, supraanimal, pero por debajo de lo espiritual. No llega a serlo. Es subespiritual. Lo moral es reconocer el deber que uno tiene simplemente la capacidad de distinguir el bien del mal. Y en esta última cita que he puesto aparece la ética referida al grupo y la moralidad a lo personal. De todo ello podríamos concluir que la moralidad está relacionada con lo individual, lo personal, la responsabilidad de cada uno y la respuesta interior que cada persona da a los problemas relacionales de aquellos de los que se ocupa la ética. Los reveladores nos advierten también que lo moral antecede a la experiencia religiosa,
y nunca puede ser considerada esta. Nos hablan de la moralidad como el terreno preexistente religioso, antes incluso de formarse la conciencia de Dios o del ajustador, y por tanto no es la fuente de tal experiencia religiosa. Y por último, insisten una vez más en otra cita en que la moralidad no es necesariamente espiritual, es algo puramente humano, lo que nos lleva a la conclusión de que los reveladores la sitúan como algo previo a la religiosidad. Una vez definidos los términos del título, pasemos a la segunda de las preguntas propuestas. ¿Hacen falta nuevas reglas morales y éticas? Para ello, vamos a preguntarnos por los últimos cambios existentes. Si nada está cambiando, la respuesta bien podría ser que no hace falta cambiar nada. Pero si no es así, entonces sería aconsejable un replanteamiento de nuevas reglas. ¿Qué cambios ha habido en estos 24 últimos años, en este tercer milenio o siglo XXI? Yo he seleccionado estos como los más representativos. Hay dos grandes revoluciones tecnológicas en este siglo. Una se llama la infotecnología y incluye tres cosas: la gestión de los macrodatos, la big data, conocida así, la inteligencia artificial y la robótica. Y hay una segunda revolución, la biotecnología, que engloba otras la biogenética, luego hablaremos de ella, los cyborgs, que son seres formados por materia viva y por dispositivos electrónicos, es una definición de la RAE, y el diseño de remodelación de la vida con elementos no basados en el carbono. De la primera de las revoluciones que he mencionado, de la infotecnología, quiero ahí destacar la cuarta generación de robots que aparecen a partir del año 2000 y que ya tienen movimiento propio. Se emplean estos robots en construcción y en procesos de mantenimiento. Y la quinta generación robótica aparece en el 2010, donde incorporan ya la inteligencia artificial. Otro de los ejemplos es YouTube, creado en 2005, California, Estados Unidos. Otro de ellos es la gran expansión que tiene la impresión 3D, aunque la impresión 3D se crea en el año 83, sin embargo, la expansión en sí no llega hasta este siglo XXI. Y las energías renovables o la realidad virtual de los numerosos juegos. Haciendo un pequeño zoom sobre la primera de las grandes revoluciones, que fue la infotecnología, quería centrarme un poco a mirar el tratamiento de la información a nivel global, la Big Data. Internet se expandió a partir de los años 90 por todo el mundo. Y la primera versión de protocolo inalámbrico, la famosa 802.11, fue creada a final del siglo XX, en 1997. Y luego se lanzó en el 2009 como lo que todo el mundo conocemos por Wi-Fi. Ambos han nacido en el siglo anterior, pero estos han permitido en este tercer milenio pues conectar los ordenadores y los múltiples accesorios que hoy tenemos a la red y sin cable. Las redes sociales es otra forma que ha nacido, por ejemplo, Facebook en 2009 y ha generado una nueva forma de comunicarnos que antes era insospechada en la humanidad. Asimismo, los móviles y la televisión digital se ha expandido por todo el globo y a todos los niveles. Y hoy el móvil se ha convertido en un útil de primerísima necesidad. Desgraciadamente vemos que los inmigrantes que vienen en patera a lo mejor no traen
comida o no traen medicamentos y sin embargo sí traen el móvil. O sea, el móvil se ha convertido en algo totalmente necesario. Uno de los aspectos de la segunda revolución mencionada, la biotecnología, también vamos a hacerle un zoom a la biogenética. En 2003 se descifró el 99,99% de la secuencia del genoma humano. Esto está compuesto por más de 30.000 genes y 3.120 millones de instrucciones genéticas. Es un trabajo arduo. Y esto ha servido para generar una nueva rama de la medicina, la genoterapia, que es una medicina personalizada. También se estudia el genoma humano y se aplica a la detección precoz de enfermedades hereditarias o para el diagnóstico de enfermedades de los embriones. Pero vamos a más porque se piensa que en un futuro próximo, no demasiado lejano, se puede emplear para otros fines. Por ejemplo, niños genéticamente a la carta, con color de ojos, color de pelo o con capacidades motrices o intelectuales superiores o modificadas a las que hoy existen. Se habla de algunos diferenciadores biológicos que no han sido dados por la evolución, por lo menos a los seres humanos. Hoy ya hay conejos a los que le han aplicado gen de medusa y se vuelven fluorescentes por la noche. Esto significa que a lo mejor cuando pase la moda de los tatuajes, pues nos meteremos en la moda de la fluorescencia corporal. También se habla incluso de la nueva especie que supere al Homo sapiens. Harari emplea en su trilogía del Homo sapiens, Homo Deus y las 21 lecciones del siglo XXI, mucho esta especulación de que se va a generar un nuevo ser que supere al Homo sapiens y lo vamos a hacer los propios hombres, no la evolución. Para estos supuestos límites establecidos no hay una ética globalizada que impida lo que es el tratamiento de toda esta información y todos estos descubrimientos de la ciencia de una manera regulada. A lo mejor un país, una nación, establece unos criterios, pero como en el país de enfrente o vecino de al lado no los tiene, pues las investigaciones se van para allá y hace falta una ética global. Otro de los grandes cambios al que estamos asistiendo es el cambio climático. Cosa que, aunque no es una novedad en la historia de nuestro planeta, en el libro de Durantia se nos habla de 6 glaciaciones y la ciencia habla de 5, pero bueno, ha habido glaciaciones. Después de una glaciación viene, por consiguiente, un calentamiento. Es decir, ya hemos tenido ya 6 calentamientos globales. Y la última glaciación se inició hace 250.000 años y dice el libro que hace unos 50.000 o 35.000 ha terminado. ¿Dónde estamos situados? Pues estamos en un calentamiento climático. Lo que pasa es que ahora se pone el énfasis en la responsabilidad humana de ello. Por ejemplo, el famoso protocolo de Kioto es una de las muestras de sensibilización de los países ante este problema y aunque no está globalizado porque tienen derecho a veto China, Estados Unidos, son dos de los grandes productores de lo, de lo que provoca el problema. Y no solo a nivel político o empresarial se está llevando acciones al respecto, también a nivel doméstico ha descendido la preocupación y se están dando cambios comportamentales como es la cooperación ciudadana en el reciclaje. También hemos asistido a eventos internacionales. Afortunadamente no hablamos de guerras mundiales como en el siglo pasado, pero hemos presenciado fenómenos de terrorismo internacional
El de mayor víctimas mortales fue el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, con 2.996 fallecidos. Le sigue la masacre en Irak de 2014, con unos 1.700 muertos. Y en el tercer puesto está el de Gaza por Israel en el 2023, el año pasado, con unos 1.200 muertos. Otro evento relevante ha sido la crisis económica, iniciada en 2008 y de la que todavía parece que no nos hemos recuperado totalmente, por la pandemia COVID. Un último aspecto no menos importante que vamos a poner de relieve de estos grandes cambios es lo que afecta a las relaciones sociales. La movilidad, por ejemplo, se habla de que nadie es capaz de dibujar aproximadamente, hacer un esbozo de los trabajos que existirán en 2050. Los pedagogos se están inclinando en las escuelas a enseñar las 4C: comunicación, cooperación, creatividad y crítica constructiva, con idea de que el hombre se adapte laboralmente a nuevos trabajos que hoy todavía ni siquiera se han diseñado. Y probablemente cada 10 años, cada década, nos tengamos que adaptar a un nuevo tipo laboral. Otro aspecto es el aprendizaje en red y la interculturalidad. Nosotros estamos afortunadamente un poquito acostumbrados por los cursos UBIS a esto. El cómo se están transmutando las estructuras también es otro de los problemas que tenemos acuciantes. Ha habido estructuras muy estables a lo largo de toda la historia que hoy en día, pues, por ejemplo, el de la familia, se están dando situaciones que casi nunca parecía que en las civilizaciones anteriores se habían dado. Padres o madres del mismo sexo, abuelos o extraños prácticamente responsables de la crianza de los hijos, familias monoparentales, descendencia voluntaria o no, con la adopción como alternativa a la procreación, etc. Y un último aspecto al que nos enfrentamos es la población mundial, que hemos pasado en los 12 últimos años de 7.000 millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes. Los primeros 1.000 millones de habitantes se consiguieron en el año 1800. Los primeros 1.000 millones de habitantes. Y ahora resulta de que solo en 12 años se consigue esa cifra. Se habla para el 2050 de que estaremos en torno a los 10.000 millones de habitantes. Todos estos cambios que hemos presentado hacen predecir que sí, que tenemos que aplicar nuevas normas éticas y morales. Y William Salderijo comentó que el libro había sido preparado y revelado precisamente para esta situación a la que hoy nos estamos ya enfrentando. Llegado a este punto disruptivo de la historia, pues me ha parecido interesante que nos preguntemos por la tercera de las cuestiones. ¿Dónde tenemos que buscar la piedra angular desde la que emane toda nuestra ética y moral? ¿Cuál es la fuente en la que los lectores del libro de Durantia debemos inspirarnos para establecer esas nuevas reglas de comportamiento? Para ello he escogido las últimas palabras de Jesús antes de marcharse de nuestro planeta. Yo las entiendo, las veo como un testamento final para sus discípulos. Y ahí se nos dice que la roca donde basar siempre nuestra ética y moral es la verdad de que todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos. De aquí deberá beber nuestra respuesta a la sociedad, la ética,
y la respuesta a nosotros mismos, la moral. Y si le preguntamos al libro Durantia, ¿cuál es el desafío al que nos enfrentamos en estos tiempos? ¿Cuál es el desafío religioso sobre todo? El libro dice que es la de construir una filosofía nueva del vivir y que esté basada, fundamentada y erigida sobre la verdad, la belleza y la bondad divinas. Y todo ello gracias a la capacidad de tener una visión interior espiritual basada en la rectitud. Si nuevamente le preguntamos al libro hacia dónde se dirige nuestra humanidad, pues la respuesta que obtenemos es un nuevo destino planetario de reajuste social, reavivamiento moral y de iluminación espiritual. De reajuste porque se tiene que implantar un nuevo orden social, perteneciente a una nueva cultura que emane. De reavivamiento moral que dé a tantos problemas nuevos a los que se enfrenta la humanidad una respuesta válida. Y de iluminación espiritual que implica un resurgimiento de los valores espirituales, un renacimiento hacia la iluminación de la realidad verdadera, que es el espíritu. Y ante todo lo visto, pues podemos concluir que sí se nos avecina una nueva época, que ya estamos en ella y que hace falta una nueva ética y una nueva moralidad con un resurgimiento inminente de la espiritualidad. Y estamos llegando ya al final de la presentación. Nos vamos a preguntar la última de las cuestiones. ¿Qué puedo yo hacer para cambiar de ética y moral? ¿Dónde encontrar la respuesta? ¿Qué sentido puedo darle a mi existencia? Para ello me he inspirado esta vez la parábola de la vid y los sarmientos, cuya moraleja, el sentido espiritual de la parábola, nos la reveló el propio Jesús, explicándole a sus discípulos que el verdadero creyente solo existe para producir los frutos del Espíritu. Son 17 los frutos del Espíritu revelados en 2 citas en el libro. Y tenemos que saber producir estos frutos del Espíritu en los tiempos tan cambiantes que ya están aquí. Así que podemos concluir que el sentido ético y moral de la existencia es amar a los demás con el amor paternal de Dios, no ya el amor fraternal, sino el paternal, que es mucho más exigente. Y por último, quería compartir, a modo de lo que hicimos en el encuentro, una breve explicación de las preguntas que se dieron a los 3 talleres para que, bueno, eran 5 grupos los que había, pero eran 3 tipos de preguntas distintas a las que tenían que contestar. Y con respecto a la primera de ellas, los mayores desafíos de la humanidad, pues fueron las respuestas que el amor al prójimo por encima de todo, no instrumentalizar a las personas, verlas como fin, desarrollo de la empatía y de la interculturalidad para descubrir la riqueza de la diversidad, no dejarse manipular, intervenir en la calidad de educación, invertir, perdón, en la calidad de la educación. La respuesta a la segunda de las preguntas, pues era tener como referente el comportamiento de vida del maestro, vivir los frutos del espíritu, esos 17 de los que he hablado. Y de la tercera,
teniendo un comportamiento fraternal, con amor, con templanza, poniendo de relieve lo que nos une y desde el respeto y desde la tolerancia. Y quisiera poner como guinda de toda esta presentación una de las citas, de las muchas citas del libro que se podían haber elegido, para que nos sirva como síntesis para esta presentación. Dice que a medida de que el hombre se sacude el peso del temor y a medida que cruza continentes y océanos con sus máquinas y generaciones y siglos con sus registros, este hombre debe sustituir cada freno trascendido con un nuevo freno, con un freno nuevo, asumido voluntariamente. Este nuevo freno es la ética y moral que tenemos que diseñar, de acuerdo con los dictados morales de la sabiduría humana en expansión. Y yo les doy las gracias por vuestra atención y nada más. Que empiece el debate en cuanto ustedes queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido muy interesante esta reflexión. Como un punto así fuerte de anclaje, ¿no? Ante la realidad que a veces nos arrastra, nos dejamos llevar. Siempre es bueno, ¿no? Agarrarse a la enseñanza del libro Durantia. En el encuentro es verdad que se hablaron y se reflexionaron a raíz de esto. Ha sido muy bueno que lo aporten, ¿no? El ver como las conclusiones que se generaron, porque ahí fue un diálogo en grupo, cuestiones como muy profundas, ¿no? Están muy bien realizadas. Gracias, José Manuel. Gracias por tu palabra. Bueno, yo escucho por segunda vez este planteamiento y la verdad es que efectivamente nos preparamos para el futuro que relativamente es incierto actualmente, ¿no? Pero que gracias a lo que nos aventura el libro, entiendo que hay muchos conceptos que hay que modificarlos, ¿no? Desde luego los que leemos este libro, yo diría que llevamos una pequeña ventaja en cierta medida. No sé, pero yo creo que sí, ¿no? Porque la verdad es que este libro nos prepara, ¿no? Para el futuro, ¿no? Y no solo para un futuro vivirlo aquí, sino para un futuro que tenemos que vivir en la continuidad de nuestra existencia, ¿no? Hay conceptos que a este mundo y tal y como se encuentra hoy en día, que se encuentra viviendo la época del materialismo puro y duro, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tiene el ser humano en pararse, detenerse y reflexionar acerca de los conceptos que tú nos has planteado. Pero sí que es bien cierto que de no hacerlo así, pues me da a mí que la inclinación de la cuesta a subir se va a pronunciar, ¿no? Porque yo sé que los que nos administran este mundo no van a dejar perder lo conseguido, ¿no? Harán, yo qué sé, no tengo ni idea de lo que pueden hacer, pero en cierto modo sabemos muchas de las cosas que sí pueden hacer y que confabulan para que en cierta medida de un modo o de otro podamos salir adelante, ¿no? Pero ¿tú consideras, José Manuel, que hoy en día esta humanidad a nivel global, ¿no? A nivel de esos 8 millones creo que has nombrado, ¿no? ¿Tú crees que puede haber un porcentaje que se esté dando cuenta de ciertos aspectos de la realidad? No voy a decir como nosotros los contemplamos desde la lectura y el estudio de ese libro, ¿no? Pero a rumor en la calle, ¿no? ¿Tú consideras que
que hay posibilidades desde la perspectiva y desde donde nos haces tú esta presentación sobre la ética y la moral. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? Bueno, pues aquí hay opiniones de todo gusto. Los que ven el panorama muy oscuro, y es verdad que con muchas personas de la calle con lo que se habla, parece que no hay visibilidad de progreso y de que todo está prácticamente ceñido a pasármelo bien, a no importarme los problemas que haya, a ser indiferente absolutamente a todo. Y yo viví mi vida y mirarme mi ombliguito. Yo soy más de los que opinan que hay un resurgir espiritual. Puede ser que yo sea un poquito también ingenuo, no lo sé, pero o porque yo esté en este grupo del libro Durantia y vea que esto realmente está dando ciertos frutos en muchas personas, que son muy pocas, probablemente, pero muy pocos fueron los apóstoles que eligió Jesús. Y a mí siempre me ha extrañado muchísimo cómo, con la visión tan enorme y tan grande que es la que él tuvo de traer una naciente espiritualidad que no la había, cómo aquello ni formó a más gente, ni le dio más divulgación, ni realmente esa semillita en varios corazones a lo mejor es suficiente. Que esto es muy lento para lo que nosotros estamos siempre, bueno, o la vida o nuestra mentalidad, ¿no? Que queremos ya los resultados para mañana. Los resultados los queremos ya mañana. Y claro, esas prisas no parece que sean no solamente ya de Dios, sino de la cantidad de seres que nos administran y que están velando por nuestro. Parece que no tienen prisa. Y yo tengo creo que el libro da también una pista de que este libro se ha hecho para 1000 años. Es decir, si tenemos que estar cociendo lo que dice el libro y desentrañando lo que hay durante 1000 años, pues a mí no me puede entrar las prisas en mi generación. Creo también en una de las frases que dice el libro, que al final el Evangelio de Jesús se impondrá bueno, impondrá no lo dice, porque no es una imposición, pero triunfará sobre la propia humanidad. Eso sí lo creo y en eso estoy esperanzado y confiado. Que me gustaría que fuera dentro de 200 años, sí, pero parece que puede ser 3000 o 4000, no lo sé, a este ritmo. Una cosa estoy también persuadido, ¿eh? Ya el nivel de tecnología de la humanidad hace que, si dentro de 1000 años estamos vivos, es porque hemos crecido espiritualmente. Porque si no hemos crecido espiritualmente, lo más seguro es que nos destruyamos como humanidad, porque hay armas ya suficientes para que no solamente ya la bomba atómica, que es la que todo el mundo piensa, ¿no? Pero sí, armas biológicas y armas de un montón de tipos, de aniquilar la propia humanidad. Si no ha pasado eso, es porque hemos crecido espiritualmente. Y yo estoy esperanzado en que eso llegue algún día. Por supuesto, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis tataranietos probablemente lo vean, pero llegará. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Quisiera también escuchar las de los demás, por favor. Pues adelante, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué concepto Venga. futuro le veis? ¿Qué futuro veis a...? Cojo yo la palabra. Cualquiera. Adelante, con los faroles. ¿Tú crees, José Manuel, es que habéis dicho lo del tema de si dentro de 1000 años
estamos vivos es porque habremos crecido espiritualmente, si no, no. Si no, puede que lleguemos a una autodestrucción y tal. ¿Creéis posible que no que nosotros seamos capaces de autodestruirnos, que parece ser que sí, ¿eh? Nosotros sí somos capaces de hacerlo, pero ¿lo van a permitir desde arriba? Pregunto. Ahí lo dejo. Tengo más preguntas, ¿eh? Tengo más preguntas, pero vamos a ir una a una. Y como esta es la última que ha salido a raíz de la reflexión de José Manuel, pues por eso la lanzo la primera. Venga. ¿Alguien quiere intervenir o intervengo yo? Yo creo que tú y luego ya Vale. podemos opinar. Yo también estoy esperanzado que llegado a ese punto salvarán a una minoría que quieran ser salvados. Es decir, no nos van a coger en una red a un montón, quieran o no quieran, sino que las personas que a lo mejor, según los criterios espirituales que ellos tengan, cumplan con un nuevo germen de humanidad, pues probablemente serán salvadas. Que también irán algunos que no estén en ese hilo, probablemente también porque se apuntarán por familia, por no sé qué, por enchufe, por lo que fuera, por lo que son los que tienen dinero, que tienen los búnkers, no lo sé. Pero que la aniquilación sea al 100%, creo que no lo van a permitir, que van a intervenir. El modo, no lo sé, nos sacarán de aquí, de la tierra, y luego nos meterán aquí dentro de 500 o 1000 años, 2000 años que se regenere la tierra, no lo sé. No lo sé cómo lo harán. Pero que la humanidad donde se encarnó Micael de Negadón, esa creo que no va a desaparecer. Hay empeño para que no desaparezca. Que de los 8.000 millones de habitantes que somos ahora, a lo mejor nada más que quedan 1000, no 1.000 millones, sino solamente 1000, también es posible. O sea, quedará un tanto por ciento mínimo si llegamos al paso de autodestruirnos, claro. Es mi opinión. Que hablen Yo otros. personalmente considero que el libro lo dice, desde luego. El libro lo menciona, que en el supuesto de que haya peligro de que la raza humana llegue a la autodestrucción, efectivamente habrá una evacuación de una serie de personas que ahí está. Porque no sería este, creo que lo dice así, corregirme si me equivoco, no sería este en el único mundo donde hubiera pasado. Entonces, yo quiero pensar en que, bueno, puede ocurrir, sin más.